Hola alumnas y alumnos de tercer año de secundaria. Bienvenidos a la clase 9 del tema 1. En esta clase vamos a ver variación inversa. Muy bien, empezamos. Variación inversa. Variación inversa con constante K. Se define como el producto de x, y igual a una constante K. O la variación inversa sin constante. Se define como el cociente de x2 sobre x1 es igual a y1 sobre y2 o en forma equivalente x1 sobre x2 igual a y2 sobre y1. Esto es cuando x va de un estado inicial x1 a un estado x2 y cuando y va de una variación de y1 a y2. Bien, vamos a ver algunas reglas. Regla 1, si el producto de x y y es igual a k, entonces x y y varían inversamente en forma mutua, es decir, x con respecto a y 2, x y y varían inversamente proporcional en forma mutua y se expresa como estas dos fórmulas. Por ejemplo, si x y y igual a 12, entonces x y y varían inversamente. Otro ejemplo, si el producto de P y R es igual a 150, entonces P y R también varían inversamente. Y C, para una distancia fija de 120 kilómetros, por ejemplo, 120 igual a velocidad por tiempo, V y T varían inversamente. Muy bien, continuamos. Regla 2 me dice que si x y y varían inversamente, entonces si un valor de x o y es multiplicado por un número, el valor correspondiente de x o y es dividido por el mismo número. Por ejemplo, tengo mi ecuación que x por y igual a 24, ¿ok? Aquí mi constante es k, que vale 24. Entonces, y es multiplicado por 2 y x es dividido entre 2. Entonces, 2 por 12, 24. Muy bien. Entonces, y es multiplicado por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y a su vez, x es dividido entre 2, 2 entre 2, 6 entre 2, 3 entre 2, 3 medios o 1.5. Y como pueden observar, siempre el valor de 24 se presenta en el producto 24, 24, 24 y 24. Muy bien, regla 3. Ahora lo contrario. Si x y y varían inversamente y un valor de x o y es dividido por un número, el valor correspondiente de x o y es multiplicado por ese mismo número. Muy bien. Otra vez veamos, el producto de x y y es igual a 250, y es dividido entre 5 y x es multiplicado por 5. Entonces 251 se divide entre 5, 50, 10 y 2. Se multiplica por 5, 5, 25 y 125. Y otra vez el producto de x y y va a ser siempre 250. Muy bien, continuamos. Entonces, para entender mejor lo que es la variación inversa entre dos variables, cuando una variable x es multiplicada por un número n, la otra variable, la variable y, es dividida por ese mismo número. O viceversa, si la variable x es dividida por un número, la variable y es multiplicada por ese mismo número. En resumen, cuando una variable es multiplicada por un número, la otra variable se divide por ese mismo número o viceversa. Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Uno, me pide expresar en la forma el producto x y igual a k. Y dos, decir cuáles son las variables que varían inversamente. Muy bien. 5rt igual a 500. Entonces, 1 sería rt igual a 100. Y las variables son r y t. Un medio de pb igual a 7. Entonces, pb igual a 14.
y 2. Las variables son P y V. F es igual a N entre D, donde N es igual a 3. Por lo tanto, 1 es F D igual a 3. Las variables son F y D. Por último, A es igual al producto, o en vez del producto de BH, y A es constante. Entonces 1, 2A igual a BH, B por H, y 2 son B y H. Muy bien, siguiente, me piden completar. Si X por Y es igual a 25 y X es triplicada, es decir, multiplicada por 3, entonces Y es dividida entre 3. Si RT es igual a 50 y R es dividida entre 10, entonces T es multiplicada por 10 o 10T. Si BH es igual a 5 y B es multiplicada por 3 medios, entonces H es dividida en 3 medios por 3 medios, o H es multiplicada por 2 tercios. Muy bien, si A es igual a LW y A es constante y L es multiplicada por 2, entonces W es dividida entre 2. Y por último, PB igual a K y V y V es multiplicada por 4, entonces P es dividida entre 4. Muy bien. Siguen mis respuestas. Continuamos. 15.3 me pide establecer la fórmula de la variación inversa. Veamos. Me dicen a una distancia fija o constante 2b, quiere decir que la velocidad se multiplica por 2. Entonces, ¿qué pasa con la otra variable? Entonces, la fórmula de variación sería velocidad por t igual a d, la cual es la distancia, que es una constante. Entonces, quedaría como bt igual a k. Entonces, si la velocidad es multiplicada por 2, entonces el tiempo se divide entre 2. Muy bien, para un área de un rectángulo fija o constante, multiplicar 5 veces la longitud del rectángulo. ¿Qué pasaría con la otra longitud o la otra dimensión? Entonces A, LW es igual a A. Esta es la constante, entonces queda como LW igual a K. Muy bien, entonces si se multiplica por 5 la longitud, entonces el ancho se divide entre 5. Muy bien, para un gas encerrado en un, digamos, en un tubo o en un recipiente a temperatura constante, quiere decir que la temperatura no cambia. Si se divide la presión entre 7, entonces ¿qué pasa? Muy bien, ¿qué pasa con la otra variable? Entonces tenemos que presión es constante, entonces sería la presión por el volumen es igual a la temperatura, o PV es igual a K. Entonces, si la presión se divide entre 7, entonces el volumen se multiplica por 7. Muy bien. Para un costo total constante, recuerden que ¿a qué se refiere? A comprar varios artículos, y para saber el costo se multiplica el número de artículos por el costo de cada artículo. Muy bien, entonces tenemos que vamos a ponerle N, el número de artículos, por P, que es el precio, es igual a C, que es el costo total, o me quedaría como NP igual a constante. Esta no cambia, el costo total no cambia. Entonces, si el precio se triplica, entonces ¿qué hago? El número de artículos N lo divido entre 3. Muy bien.
Y finalmente me pide que encuentre los valores de las variables que varían inversamente. Muy bien. Inciso A, si X y Y varían inversamente y Y es igual a 10 cuando X es igual a 6, encuentre Y si X vale, cuando X vale 15. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo por el caso, bueno, por este método que sería X1. Primero vamos a definir las variables. Y1 es igual a 10, X1 es igual a 6. Muy bien, y tengo que X2 es igual a 15 y Y2 a qué es igual. Muy bien, entonces recurriendo a una fórmula que sabemos que dice que X1 sobre X2 es igual a Y2 sobre, vamos a ponerlo así mejor, Y2 sobre Y1. Muy bien, entonces me piden Y2, despejo Y2, me queda que Y2 es igual a Y1 por X1 sobre X2, que va a ser igual, ¿cuánto vale Y1? Ok, 10 por X1, 6 entre 15. Muy bien. 10 lo puedo poner como 5 por 2 y 6 como 2 por 3 entre 15 como 5 por 3. Cancelamos y es igual a 4. Entonces Y2 vale 4. Muy bien. Hagámoslo por la fórmula de XY igual a K. Entonces, aquí tengo esta. XY igual a K. Entonces, 10 por 6 igual a 60. Entonces, K es igual a 60. Muy bien. Desde aquí despejo. Y es igual a K sobre X, que es igual a, ¿cuánto vale K? 60 sobre X, que vale 15, que es igual a 4 igualmente. Entonces, por ambos métodos me da 4. Muy bien. El siguiente hagámoslo. De este lado. No lo voy a borrar. Bueno, ahorita a ver cómo me acomodo. Entonces, siguiente. Si X y Y varían inversamente y Y es igual a 12 cuando X es igual a 4, encuentra X cuando Y es igual a 8. Muy bien, entonces tengo aquí mi Y1 es igual a 12, X1 es igual a 4. Muy bien, Y2 es igual a 8, X2 es igual a, es lo que me piden encontrar. Muy bien, aplicando esta fórmula. Ok, de aquí mismo despejo X2, la paso para acá, este para acá y este pasa de bien. Entonces X2 va a ser igual a, ok, paso para acá este, multiplicando, X1 por Y1 sobre Y2. Muy bien, veamos. ¿Quién es X1? 4 por 12 entre 8. Muy bien. 4 por 12, 48 entre 8, 6. Entonces X2 vale 6. Veamos si es cierto con la otra método. Entonces X1 y Y1 es igual a K. Entonces es 12 por 4 igual a 48. Por lo tanto K es igual a 48. Me piden X, entonces despejo. X es igual a K sobre Y, que es igual a 48 entre 8 y es igual a 6. Muy bien, es igual a 6. Veamos, entonces, dice, cuando Y, ok, sería cuando, entre estos dos, ¿no? Cuando Y se multiplica aquí es por 1.5
este se divide entre 1.5. Entonces 10 por 1.5 es 15 y 6 entre 1.5 es 4. Muy bien, veamos aquí 12, 8 y esta va de 4 a 6. Muy bien, entonces cuando esta se divide por sería 12 entre 8, sería 4, sacamos cuarta, 3 medios, ¿no? 1.5, lo mismo, si este se divide entre 1.5, este se multiplica por 1.5 que me da 6. Muy bien, entonces hasta aquí el tema de variación inversa. Recuerden que esos temas son muy sencillos, pero después lo van a ver con, digamos, con un tratamiento matemático un poquito mucho más fuerte. Pero lo importante es que tengan el concepto de lo que es variación directa y variación inversa, y de ahí podrán entender perfectamente lo demás con todo el equipamiento matemático que vamos aquí adquiriendo. Muy bien, hasta aquí la clase 9 del tema 1 para alumnos de tercero de secundaria. La próxima clase, la 10, iniciaremos con la autoevaluación. Muy bien, si te gustó el video, inscríbete y dale like y nos vemos en la próxima clase. Y cuídense mucho, por favor. Hasta luego.